Pero bueno, lo interesante hoy día que queremos abordar como primer tema. Bueno, a ver, contar antes algo, un preámbulo, perdona, tú me perdonarás, pero hubo una carta de 130 académicos, ¿no? De gran renombre, nacionales todos, una carta al presidente de la República, bueno, pidiéndole dos cosas al presidente de la República. Una, el reconocimiento de la figura de Allende y una condena más explícita, más dura al golpe de Estado, ¿no? Y fueron 130 académicos de Chile que hacen clases en la universidad, que se han ganado esos puestos, y varios premios nacionales ahí metidos, ojo con eso. Y le dicen, mire, reconozcamos de forma más allá de una mera estatua a la figura de Allende y su legado, y condenemos el golpe de Estado de forma más dura. Yo me quiero sumar a las palabras de la ministra de Interior, que dijo: aquel que justifica el golpe de Estado del 73 podría perfectamente justificar un nuevo golpe de Estado. Lo dijo ayer, me impresionó, subió mis bonos conmigo la ministra de Interior, que cada día lo sube más, debo decirlo. Yo no tenía ni una confianza y se ha ganado mi respeto. No soy nadie, pero si le aporta, bueno. Pero frente a esta carta magna, ¿no?, grande, hubo otra carta. Una carta tan importante como aquella, amarilla, de otro gran académico. Nota del sarcasmo, escritor, ¿no? Y poeta. Nota del sarcasmo, ¿no, Hassan? Yo estoy respirando hondo para contener mi emoción, que estemos otra vez hablando de un intelectual de tan peso, de un escritor con un estilo así tan profundo, que a pesar de tener tanto conocimiento, siempre hace esfuerzos para que no se note tanto su educación, sino que haya una conexión directa entre las palabras, la belleza de su expresión y sus ideas. Y la belleza de su pensar. La belleza de su pensar. Sí, claro. Un grande. Que siempre le escribe al Mercurio y a Radio Pauta en esta oportunidad, que es de la Cámara Chilena de la Construcción. Oh, surprise, ¿por qué le escribirá ahí? Y es una carta, bueno, dejémonos de ironías, es una carta de Warken, el amarillo, el representante de... El converso también, porque era de izquierda según él, y hoy día representa a los industriales, a los empleadores, representa a la derecha chilena con su partido amarillo, que le escribe al presidente de la República una carta con cual la frase más importante es hora de cerrar el duelo. Y se lo dice a la izquierda chilena, ¿no? Le dice hora de cerrar el duelo. Y tenemos algunos comentarios al respecto, ¿no, Hassan? Por supuesto, sí. Es bien curioso este ejercicio de pedir que otros dejen de tener un duelo. Yo creo que como colectividad, por supuesto, que cerrar el duelo es algo importante en el proceso de la democratización. Pero ¿cómo se logra cerrar ese duelo, ¿no? El duelo de no solamente tener muertos en la familia, digamos, sino un duelo país, por las consecuencias históricas que implicó la violencia del golpe de Estado y los largos 17 años de dictadura sangrienta. ¿Cómo se logra cerrar eso? Y Warken, con una inconsecuencia, un desfachatez típico, habla de las figuras de Pepe Mujica y de Nelson Mandela. Y da ese ejemplo, el ejemplo de Mandela, encarcelado por el régimen de apartheid, que sale de la cárcel y va y da la mano al presidente de Klerk, que es el presidente que al final terminó siendo responsable por los largos años de su encarcelamiento. No solamente le da la mano, empieza a negociar una transición pacífica para terminar con el apartheid, sin ánimo de revancha, sin esta denuncia, sin despotricar, con una tranquilidad tremenda. Va y negocia para terminar con apartheid, con la minoría blanca, que era en ese momento un 13% de la población, ahí por 10% más o menos en Sudáfrica, ¿no? La minoría blanca, pudiente, dueño de gran parte de la riqueza del país. Y esa minoría dominaba por años el país, solamente los blancos podían votar en las elecciones, los negros, la mayoría afro, no podían ni siquiera votar.
no eran ciudadanos, estaban efectivamente encarcelados en su propio país. Ni siquiera ciudadanos de segunda clase, porque había una minoría inmigrante de la India que eran ciudadanos de segunda clase. Eran ciudadanos de tercera clase, con una violencia tremenda, con policías que los atacaba todo el tiempo, encarcelados en grandes poblaciones de miseria como Soweto. Y con la violencia ejercida contra él mismo, que lo decían terrorista, comunista, y todos esos epítetos, mantuvo la tranquilidad de una transición pacífica. Y eso, de Christian Warkan, nombra a Mandela como un ejemplo. Y lo indignante y lo vergonzoso de que Christian Warkan nombra a Mandela y da ese ejemplo de la paz y la tranquilidad y habla de la hora de pasar la página y ser pacífico y ser compasivo con el otro y no tener ánimo de revancha, es que el argumento que permite a Mandela tener esa actitud pacífica y conciliadora con los líderes del apartheid es que la minoría blanca en Sudáfrica, que había dominado el país y que había subordinado a su mayoría negra a una situación de ser ciudadanos de tercera clase, había cambiado de actitud completamente. Había en el año 1992 en Sudáfrica un plebiscito. Y en ese plebiscito solamente votaban los blancos. Y a pesar de eso, un 69% votó para terminar con el apartheid, para seguir las negociaciones entre de Klerk y Mandela para la transición. Cuando la minoría blanca vota apruebo, se cambia la cosa. Vuelvo a repetir, cuando la minoría poderosa de un país vota apruebo, entonces es posible que los líderes que han sido víctimas de la violación de derechos humanos y la opresión tengan una actitud compasiva y no revanchista. La razón por la cual en Chile la izquierda no puede cerrar el duelo, la razón por la cual en Chile la izquierda no puede pasar la página, es porque personas como Christian Warkan hacen defensas de los privilegiados. Los privilegiados chilenos no votan en mayoría para cambiar el país, para pasar la página. No votan a un 69% la minoría pudiente a favor de una nueva constitución no dictatorial, sino que liderada por gente como Warkan, votaron rechazo. Si en 92 la minoría blanca hubiera votado rechazo a la propuesta de transición, la propuesta de una democratización del país, entonces Mandela no pudiera haber tenido esa actitud compasiva, comprensiva, de pasar la página. Y lo que logró Christian Warkan es obligar a la izquierda de mantener su duelo. Entonces la carta que él escribe es vergonzosa, porque él pide de la izquierda cerrar un duelo, mientras que él es la persona que tiene gran responsabilidad de que la izquierda no puede hacer eso. Y eso es la inconsecuencia de la inmoralidad de Warkan. No sé lo que opinas tú, Daniel, pero yo realmente encuentro que es la superficialidad con que habla de ejemplos como Sudáfrica. Sí. Como de no entender las lógicas políticas institucionales detrás y después exigir una actitud de la izquierda chilena sin que los privilegiados que él defiende tomen la actitud correspondiente de su ejemplo histórico. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y tengo dos ideas que tirar solamente acá. Uno, ¿quién es y por qué dicta recetas? Él se reunió con las agrupaciones de víctimas de derechos humanos, conversó con ellos, le dio vuelta a esta carta, lo conversó, lo que iba a plantear, o está dando recetas desde, como ya dijimos, desde el Mercurio o desde la Radio Pauta, que es la Cámara Chilena de Construcción, sabe dónde ir, a los empresarios, porque quiere su sueldo, quiere que le paguen, quiere vivir de eso. Entonces no puedes dar recetas desde un lugar que no tiene legitimidad. Cuando tampoco has conversado, te has involucrado con aquellos que son los que tienen que perdonar, ¿no? Son los que tienen que dar vuelta a la página. Si no lo has hecho, ¿por qué tú te das el derecho de pedir que den vuelta a la página? En otra de las partes también hace una cosa que es que dice que se quiere negarnos a que estudiemos la historia, quiere negarnos a que escuchemos todas las versiones. Y hay una segunda tergiversación, ¿no? Le dice, es inaceptable, presidente, desvirtuar completamente el verdadero sentido de la conmemoración de los 50 años. ¿Quién es Christian Warkan para decirle al país cuál es el sentido de esa conmemoración?
¿Queremos que participen todos los chilenos y chilenas en esa conmemoración? Claro, nos gustaría, pero para eso todos tienen que condenar el golpe de Estado. Para eso todos tienen que reconocer que Pinochet fue un dictador, ¿cierto? Asesino, ladrón, traidor. ¿Y eso lo hace la derecha chilena, los que representa Warken? Entonces, en ese sentido, dice que queremos imponer una versión oficial. Perdón, la versión oficial existe. Hubo un bombardeo al Palacio de la Moneda. Hubo un bombardeo a la casa donde vive la familia del presidente Allende, ¿no? O sea, bombardear a quienes son su familia, porque él sabía que estaba en la Moneda el presidente. Entonces, ¿hay una verdad oficial? Claro que hay una verdad oficial. Hubo una alteración del orden democrático a través de la sangre y fuego. Esa es la verdad oficial. Nosotros no queremos cambiarla, queremos que se diga, queremos que se muestre y queremos que todos estén de acuerdo, como dijo la ministra de Interior ayer, en que la verdad es que aquellos que están a favor del golpe de Estado del 73, perfectamente hoy día pueden estar a favor de un nuevo golpe de Estado. Y si esa visión es la que le gusta a Christian Warken, bueno, estamos bien lejos de aquella visión. Yo creo que hay que tener un poco de vergüenza. Y todo tiene límite, ¿no? Hace tiempo ya que el Mercurio lo financia, ¿cierto? Que la Cámara Chilena de la Construcción, que estas instituciones de representantes del empresariado son las que a él le dan de comer, pero un poquito de pudor, ¿no? Un poquito de pudor para que no dé recetas una persona que ni siquiera se ha reunido con la agrupación de derechos humanos, que es responsable, como dice Hassan, de llamar a votar rechazo, o sea, los cambios que merita este país, por los cuales no se puede hacer ese cerrar, ¿no? Y perdonar, etcétera, no se pueden. Ahí tenemos el Twitter de Carmen Hertz, la diputada Carmen Hertz, que dice que sujeto más infame, Christian Warken dice, ¿quién te ha conferido el arrogarte, pedir el cerrar el duelo a las víctimas de las prácticas genocidas de la dictadura? Bueno, lo mismo que estábamos diciendo nosotros, estamos absolutamente de acuerdo con Carmen Hertz en eso. No es la persona, no puede dar recetas él, por mucho que siempre tenga tribuna en los medios hegemónicos, en los medios empresariales. No sé si quieres agregar algo más. Sí, yo creo que acá es importante entender que esta idea de cerrar el duelo, que escribe un autor que se cree parte de la familia de los demócratas, entre comillas, ¿no? Él se cree parte de los que se opusieron desde el comienzo del golpe de Estado, ¿no? Y habla desde ahí. Y cuando habla de cerrar el duelo, dice explícitamente en la carta, no estoy hablando de los duelos personales de las personas que perdieron seres queridos, al final el duelo individual es un tema para los individuos. Él reconoce todo eso, está tratando de hablar de un duelo histórico, del duelo país. Y en ese sentido encuentro que sí hay espacio para hablar de cerrar el duelo país. Lo que a mí me indigna es una cuestión distinta de lo que indigna a Carmen Hertz. Yo entiendo su enojo, pero en realidad, para ser justo con el texto de Warken, dice explícitamente que no está hablando de ese tipo de duelo. A mí se mezclan, yo creo que igual esa mezcla, o esa distinción que hace no existe. Yo creo que no existe. Sí, porque tú tienes que hacerlo con aquellos que sufrieron la violación de derechos humanos, porque esos son los que están con duelo mayor en términos personales. Entonces, están unidas estrechamente el duelo país con el duelo de las personas que sufrieron violación de derechos humanos y que no encuentran los cuerpos, y que, ¿me entiendes? Y que los militares no dan a conocer dónde están, y que hacen nunca más, pero son para la tele porque no entregan información. Yo quiero ser muy preciso con las palabras de Christian Warken. Sí, sí. Porque yo sí creo en la precisión con las palabras y ser críticas que basan en lo que han dicho las personas y no en las noticias falsas y la descontextualización que fue caldo de cultivo de la campaña de rechazo del propio señor Warken. Entonces vamos a tratar al señor Warken no como él ha actuado en el espacio público, sino con mayor honestidad. En ese contexto leo lo que dijo. Nadie tiene derecho, desde luego, de pedirle a quien sufre lo inconmensurable nada. Hay que respetar cada proceso de duelo personal único e irrepetible.
pero tarde o temprano una comunidad tiene que cerrar el proceso de sanación y reencuentro, y ello requiere de todas las partes grandeza, generosidad y humildad. Sobre todo generosidad de quienes fueron las víctimas de la violencia y la violencia del Estado. Eso se contradice con lo que acaba de decir. No, tiendo a pensar que sí, que se puede hablar de un duelo comunitario, un duelo nacional, porque hay personas que no perdieron familiares, que no perdieron amigos, que no perdieron a nadie en su entorno cercano, pero de todas formas vivieron los años 70 y 80 la dictadura cívico-militar con mucho dolor, un dolor país. ¿No? A mí me han escrito personas que dicen, a mí personalmente no me tocó nada, pero me duele lo que ocurrió en Chile y me duele el negacionismo por eso. Porque un ser humano tiene una empatía básica. Cuando escucha el dolor de otra persona, inmediatamente uno se siente el mismo dolor en el pecho de uno. Y justamente por esa capacidad de empatía que tenemos todos como seres humanos, entonces existe un dolor comunitario, un dolor nacional cuando hay eventos de violencia masiva. Y en ese contexto, hablar de un duelo nacional y cerrar el duelo nacional a mí me parece razonable. La idea de la Carta de Huércan en sí no es el problema. Yo insisto que el problema no es querer cerrar el duelo. El error y la inmoralidad de Huércan es que para cerrar el duelo tiene que haber actos de los victimarios. Y él es un defensor de los victimarios. Y eso se explica, ¿no?, por su actuar en la campaña de rechazo. Porque, insisto, acá dice, cuando Mandela salió de la cárcel y cruzó a tomarse un té con el líder de la minoría blanca, la minoría que había maltratado a su pueblo desde lejanos tiempos y lo había condenado a él a pasar largos años de encierro en una cárcel estrecha, en ese momento hizo un gesto político y ético de envergadura. Invitó a sus seguidores que clamaban en ese momento por venganza, por hacer arder los 4 costados de las calles de Sudáfrica, a dar un salto de conciencia. Sí, señor Huércan. Los sudafricanos de la mayoría negra, maltratados de una forma espantosa, lograron dar ese salto, porque la minoría blanca privilegiada de ese país también dio un salto, votando un 69% de apruebo para una nueva constitución democrática. Y lo que usted hizo, señor Huércan, haciendo campaña por el rechazo, es imposibilitar que en Chile se pase la página. Porque si la minoría privilegiada no hace el paso de permitir una democratización, entonces las consecuencias va a haber que nunca se puede cerrar el duelo. Y con mentiras, con descontextualización, con noticias falsas, con dinero, mucho dinero, financiando la campaña de rechazo de manera oscura, sin ningún control democrático, usted y su séquito de amigos privilegiados hizo lo que no logró hacer los supremacistas blancas en Sudáfrica, de bloquear el proceso de la democratización profunda. Entonces, no puede hablar de cerrar el duelo si las heridas se mantienen abiertas por actuar de una persona como usted. Punto. Yo creo, entonces, vuelvo a repetir, se puede, sí, hablar de cerrar el duelo, pero no de parte de una persona que se ha dedicado a mantener abiertas las heridas. Yo, bueno, en eso no sé si disentimos, pero por lo menos yo no puedo aceptar el cierre de este proceso, ¿no?, el duelo, sin el concurso de las víctimas, de las agrupaciones y de las víctimas de derechos humanos. No puedes hacerlo sin ellos. Y han sido bastante generosas durante todos estos últimos años, han venido acá, nos han contado, y que también ponen como condición eso que tú mencionas, que la derecha, que los diputados, que los senadores, que los representantes de derecha hagan un gesto, que digan dónde están sus deudos, que entreguen información. Yo creo que se necesita el concurso de aquellos que son víctimas de la violación de derechos humanos, porque si no sería olvidarlos y dejarlo no para un lado, si la derecha lo hace. Están de la mano, insisto, son dos gestos que deben ir de la mano en un duelo, para que haya un duelo efectivo. Porque si no, es olvidar a aquellos que se la jugaron durante la dictadura, es olvidar a aquellos que sufrieron los más de 30.000 personas que sufrieron tortura. No, porque es un duelo personal. No, nos representan a todos. O sea, estábamos todos expuestos los que éramos contrarios a que nos pasara algo así.
Murieron desde demócratas cristianos hasta a gente del Frente, a gente del MIR, etc. Murieron, todo el espectro murió gente que estaba en contra de la dictadura. Todavía se está discutiendo si mataron al presidente Frei Montalva. Entonces, las víctimas sí tienen que estar en ese duelo y creo que tienen que ser tomadas en cuenta para que ese duelo se haga con ellos. También como duelo país, yo no lo niego, pero con ellos. Y para eso, yo no sé si Warken se habrá reunido con alguna agrupación de víctimas de violación de derechos humanos alguna vez en su vida. Bueno, él está defendiendo en este momento al ex coordinador de la conmemoración, Patricio Fernández. Porque Patricio Fernández se fue, tuvo que renunciar, porque desde las agrupaciones de defensa de derechos humanos, las agrupaciones de las víctimas, de los familiares, muchos que no encuentran ni siquiera los restos de sus seres queridos, se había retirado el apoyo a él, diciendo que a él le faltaba empatía. ¿Sí? ¿Y qué dice Warken a eso? Dice, el encargado de coordinar y dirigir las actividades de la conmemoración por usted designado acaba de ser la primera víctima de la hoguera inquisitorial que los dueños de la verdad han encendido. Si queremos que esa conmemoración participen todos los chilenos y chilenas, poner una mordaza a quienes osan de plantear matices, interpretaciones distintas de una supuesta verdad oficial, es practicar el viejo y nefasto sectarismo. La razón por la cual salió Patricio Fernández es la falta de empatía con las agrupaciones. El trabajo de ser coordinador es un trabajo administrativo, logístico, de coordinación cultural, y parte de eso es estrechar lazos, tender puentes, tener esa conversación empática y emocional. Y no lo hizo. Entonces, un mal desempeño, mala gestión de parte de Patricio Fernández. Es curioso cómo acá piden la cabeza de tantas personas por mala gestión, pero cuando sale una persona por mala gestión es el veto del Partido Comunista, ¿no? Ahí hay una inconsecuencia grande. Pero esta idea de la verdad oficial implantada. Acá no estamos hablando de una verdad oficial, estamos hablando de los mínimos civilizatorios. Y como siempre, Warken con su inconsecuencia vuelve a escribir a Gabriel Boric. Usted, hablando de Boric, ha repetido muchas veces esta memorable frase de Albert Camus, que la duda debe acompañarlos hasta como nuestra propia sombra. Que la duda debe acompañarnos como nuestra propia sombra. Solo dudar nos permite abrir una rendija para mirar por primera vez al otro que piensa distinto a mí. Yo quiero volver en este momento a la muerte del gran escritor Milan Kundera. Porque Kundera escribe súper bien todas las matices de la gran izquierda a quien Christian Warken llama a cerrar el duelo. Que es lo que representa Kundera como disidente, expulsado de su país por Moscú, por el imperialismo soviético, ¿ya? Una persona que pertenece a esa gran familia comunista incluso, ¿no? Alejandro Dubček, líder del Partido Comunista de Checoslovaquia, expulsado de su partido junto con 2/3 de los militantes por representar esa idea de esperanza, de liberación, de profunda democratización de la sociedad. Entonces, cuando Warken se junta con sus amigos y sus financistas de las clases privilegiadas de Chile y hacen gárgaras con esto de la libertad, pero que en realidad es un anticomunismo, él simplifica, él quita todos los matices de esta historia. La persona que propone una verdad oficial, que es la verdad oficial empresarial, es nada menos que Christian Warken. Y lo que yo quiero es que haya más matices, más sutilezas en la interpretación y una apertura a la profunda belleza de escritura que representa a alguien como Kundera, que logra explicar cuál es la esperanza de la liberación, de los derechos sociales, de una vida digna para todos, y al mismo tiempo una condena al autoritarismo, a la violencia, que puede estar desde dentro de cada uno de nosotros. Por eso yo estaba de acuerdo con esta idea que Contreras está dentro de todos nosotros, que Hitler está dentro de todos nosotros. Los seres humanos tenemos la capacidad de hacer atrocidades en no contextos sé quién te habrá formado a ti, específicos. pero bueno. No, lo último que diría en esto, ¿tú terminaste, no? Sí. Ah, ya. Lo último que quiero decir es que aquí hay una gran mentira en la carta de Warken. Y que cuando dice, quieren negarnos que estudiemos la historia, quieren negarnos que escuchemos todas las versiones de lo ocurrido antes de la tragedia del 73. Perdón, señor Warken,
nunca hemos dicho, ni nosotros, ni ningún dirigente de izquierda, que hay una verdad única antes del golpe de Estado. Tiene todo el derecho a criticar el gobierno de Salvador Allende, sus políticas públicas, ¿cierto? Cómo manejó el gobierno. Nadie le ha dicho nada respecto de que usted juzgue con dureza, si quiere, el gobierno de Salvador Allende. Lo que hemos dicho respecto de eso es el día del golpe y para ir para adelante, incluso antes cuando ya se estaba fraguando, digamos. Pero nadie le ha quitado, así que no mienta, porque no le hemos negado, ni nadie le ha negado, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni la gente que creía en Salvador Allende, la posibilidad y incluso que usted tiene toda la prensa de derecha que quiera, de juzgar, de hacer un análisis, si quiere, del gobierno de Salvador Allende. Eso es una cosa y tiene todo el derecho a hacerlo porque usted puede decir, mira, las políticas públicas no eran las mejores, mira, no sé, en materia de manejo de tal o cual ministerio, de lo que fuera, de lo que fuera. Pero otra cosa es la verdad respecto del día del golpe, de la fraguación, de cómo se fraguó ese golpe de Estado y del quiebre de la democracia en manos de esta posterior dictadura civil-militar. Que se bombardee la moneda, que se mate ese mismo día no sé cuántas personas, que se mate a niños chicos, que se mate a mujeres embarazadas, que se haga desaparecer gente, que se torture, que se exilie, etcétera, etcétera. Eso no tiene dos versiones, porque eso pasó. Entonces, no estamos hablando de lo anterior. Lo anterior usted puede verlo, pero usted está mintiendo en su carta, porque nadie lo ha obligado a usted a tener una versión oficial anterior al 11 de septiembre de 73. Nadie. Usted puede juzgar y puede ser muy crítico con el gobierno de Salvador Allende, como nosotros lo hemos sido con el gobierno de Pinochet o con el gobierno de Piñera, etcétera, ¿no? Jorge Alessandri, lo que usted quiera, ¿no? Incluso Eduardo Frei Montalva. Ser crítico con los gobiernos, Pedro Aguirre Cerda, lo que usted quiera. Pero la verdad respecto del golpe de Estado, creo yo que no es discutible, y aquellos que dicen que avalan el golpe de Estado, bueno, son aquellos que no creen en la democracia como sistema y que cuando no les conviene, cuando hay algo en ella que les cuestiona, prefieren optar por un golpe de Estado en vez de buscar más democracia para solucionar los problemas de la democracia, ¿no? Entonces, en eso miente Dworkin descaradamente en su carta, porque, bueno, ya lo expliqué. Vamos al... ¿Hay comentarios? Hay comentarios, por favor, léelos. De la gente. A ver, hay muchos comentarios, me cuentan de nuestro Switch. A ver, dice acá... justo estaba a punto de leerlos y desaparecieron. Eso es censura del capitalismo. ¿Viste? Ya, volvieron. Entonces, Hern dice, muchas gracias por este buenísimo matinal, el verdadero matinal de Chilito. Soledad Carva dice, ¿se podría lograr cerrar el dueño del periodo de la dictadura si hubiera justicia para los familiares que perdieron a sus familias, torturados o desaparecidos, y certeza de no repetición? Y no al negacionismo que está de moda en la derecha fascista. Ricardo Pérez Relman dice, la única manera de cerrar un duelo es con verdad y justicia. Laura Salinas dice, pero si este hombre está mal, yo creo que está muy decadente como persona. Está hablando de Dworkin, yo creo. No, está hablando de ti. No, de Dworkin. Yo que estoy cada vez más enfermo. Alejandra Céspedes, dice, apareció el amarillo y llamando a cerrar el duelo. Qué cara dura. Si la herida no se ha cerrado o curado, si la derecha no ha hecho la introspección de reconocer los horrores que cometieron para mantener sus privilegios. Frank González dice, el nivel de poca empatía y arrogancia de este pseudo escritor es brutal. Una vez más, podría ser Dworkin, podría ser cualquier persona. Reina Madre dice, no, yo creo que es Dworkin. Reina Madre dice, está bien lo que señala Daniel Stingo, y que lo diga fuerte, aunque nos duelan los oídos. Es necesario decirlo de una vez, fuerte y claro. La derecha no ha pedido perdón ni ha legislado para un nunca más. Después tenemos... Eso dijiste tú en todo caso, pero ya está. No, eso lo dijo Reina Mar. No, sí, pero que tú dijiste que Alcaz dice, no se puede pedir perdón sin primero saber la verdad. Porque para perdonar tienes que saber que estás perdonando. Lisandro Schott dice, el comentario de Hassan es preciso, claro y rotundo. Flavia Navarro dice, ninguno de ellos nos da garantías de no repetición. Celepino dice, no es posible perdonar a quien no se ha arrepentido. No da seguridad de que no se repetirán los horrores cometidos.
Y finalmente, Lorena Martínez Quesada dice, no se puede cerrar este capítulo de la sangrienta historia de Chile si los culpables no son conocidos. Siempre se habla del perdón y olvido, pero en este caso no hay a quien perdonar por la impunidad absoluta que reina en este país. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con los comentarios de la comunidad de los que sobran. Esto que no se puede pedir cerrar la página sin primero tener un mínimo de reconocimiento de parte de los victimarios de lo que hicieron. Y garantías de no repetición, que lo dijeron varios en el comentario, que nosotros lo dijimos solamente por arriba. La garantía de no repetición. Tú no vas a cerrar, ni olvidar, ni hacer el duelo sin que haya una garantía de que esto no se vuelva a producir. Y si tú tienes diputados diciendo que celebran el 11 de septiembre o que lo encontraron necesario, no hay ninguna garantía de no repetición. Lo dijo la ministra de Interior ayer, tercera vez que lo menciono, porque me sorprendió positivamente. Sí, definitivamente. Ojo que tuvimos muchos comentarios muy positivos, muy lindos, pero faltan audios, amigos. Que nos manden audios. Todos saben cuál es nuestro número. De hecho, Más 569 más 569 9101 0672. Más 569 91 01 06 72. Llegó un audio. De hecho, muy rápido, excelente. Vamos a ver, entonces, ¿lo tenemos ya o hay que procesarlo, mandarlo para adentro, sacarlo? ¿No? ¿Sin censura? ¿Al aire? Ya, sin censura. Vamos, muy bien. Vamos entonces con el audio. Están tratando. Bueno, es que... Están aplicando... ¿Es Christian Walker, me dicen? No, mentira. No, mentira. No es Christian Walker. Es que nosotros estamos leyendo el número más 569 91 01 06 72, pero nuestra conductora lo conoce así de ella memoria. Sí. Preguntémosle a nuestra conductora que está aquí al frente. Cámara 2, por favor, para la conductora. Ahí está. Ya, para cambiar, porque nuestro próximo tema, doña Alejandra, tengo entendido, tiene que ver con una acusación constitucional, ¿no es cierto? Sí, que incluso pusimos un recuadro nosotros en la televisión, en el canal iCool se ve, y también en nuestras plataformas, que estaba la acusación constitucional, estaban hablando diputados, después va a venir, ahí hay una diputada que está hablando hace mucho rato. Ella es la diputada social cristiana, que es autora de... Espero que nunca más salga elegida, pero bueno, esa es mi opinión. Y vamos a escuchar el audio ahora. Muy buenos días, comunidad. No solo falta el perdón de las Fuerzas Armadas y de los cómplices activos y pasivos en el mundo civil del golpe de Estado de la dictadura, lo que más falta es la verdad. Y aún hay personas que están vivas y que pueden aportar con datos verídicos para comenzar a que la sociedad perdone. Yo concuerdo con ella, no sé su nombre, pero hay una cuestión ahí que es, han pasado 50 años y Chile no olvida. Bueno, por algo es también. O sea, si la gente, aquí no hay egoísmo, aquí hay gente que lo sigue pasando mal a partir de eso, que no sabe dónde están sus seres queridos. Y que, insisto, como alguien nos dijo cuando lo escribió varias veces ahí en la gente que nos escribió, ¿dónde están las garantías de no repetición si tenemos autoridades de derecha diciendo que apoyan el golpe? La Fuerza Aérea dijo que no, que estaba arrepentida y que tenía los carabineros, etcétera. O sea, las instituciones, el Poder Judicial, ¿no? Faltan declaraciones de aquellos responsables de una u otra forma del golpe de Estado y de la dictadura. Tenemos otro audio, tenemos nuevo cómputo. A ver, otro audio. Hola, Tomás Gajardo de Estación Central. Solo para decir lo siguiente. Mi padre es demócrata cristiano, de la Falange. Fue torturado político en el Estadio Nacional. De hecho, fue uno de los que el informe errático no puede analizar porque son de estos que tomaron en la calle, le sacaron la cresta y luego, porque participó en marchas, todo eso, durante no solamente el tiempo de Salvador Allende, sino que durante el tiempo de Frei. Entonces, a mí que no me vengan con weás de que tengo que yo mediar o sentir que era necesario un golpe. Toda la razón, Tomás. Ahí hay una opinión que se cortó, pero captamos la esencia de lo que dice Tomás, es que no vengan a decir que era necesario un golpe de Estado y agrega la palabra weá.
toda la razón, el dolor de haber sentido que su papá lo golpearon de los militares. Y bueno, yo conozco otros casos que torturaron por error, ¿no? Y conozco esos casos, he conversado con la persona más de una vez. Bueno, por error. como sabemos el caso del papá general Bachelet, de la expresidenta Michelle Bachelet, torturado por sus propios compañeros. Imagínate. Bueno, vamos al tercer tema, ya no sé qué tema hemos conversado mucho hoy día, sobre la acusación constitucional. Es que todavía estamos... Quería una cosita que vi en YouTube, que alguien, en A. Rojas dijo, ¿por qué hay que tener empatía y compasión con los violadores de derechos humanos? ¿Hay que tener compasión con Hitler y Stalin también? Pregunta. Yo quería muy rápidamente volver al ejemplo que yo presencié directamente en Colombia, de un desayuno donde estaba una víctima de violación de derechos humanos, una persona que quedó parapléjica después de una bomba que puso la FARC en un club social, y al lado estaba el comandante de la FARC que ordenó poner esa bomba. Y esas personas logran ponerse de acuerdo, dar la mano, logran perdonarse a pesar de toda esa violencia. Yo vi a Berta Fries perdonando al violador de derechos humanos que la dejó parapléjica. Yo la vi dándole la mano. La misma forma que Nelson Mandela cruza y toma un té, como dice Walker, con la persona que lo encarceló por décadas y por el símbolo de la represión contra la mayoría blanca en Sudáfrica. Sí, es posible perdonar a las personas, y no solo posible, tener esa compasión básica de que somos dos seres humanos y nos duele cuando nos golpean, para citar a Shakespeare, Shylock. Sí, esa compasión es algo fundamental, es básico, es importante hacerlo. Pero no es perdonar por perdonar, es perdonar como parte de un proceso donde los victimarios reconocen lo que han hecho.